Bienvenidos a un nuevo Quiero Preguntar en la pantalla de Canal 2 Telpin HD y a través de www.telpintv.com.ar. Hoy trajimos a un médico cardiólogo, él es el jefe de terapia intensiva de nuestro hospital aquí en Pinamar y también es el jefe de cardiología del hospital de Madariaga y con una amplia trayectoria también en Mar del Plata, donde estuvo trabajando durante 20 años. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Tito, ¿cómo estás? Te agradezco mucho que hayas venido. No, por favor, gracias por la invitación. Todo parte de un susto, y los que estamos ahí ya en el umbral de los 50, pasándolos un poquito, prestamos especial atención, porque todavía tenemos chicos en crianza y porque, bueno, vienen un poco las consecuencias de algunos desarreglos que hemos hecho en su momento, creo, ¿no? Y es una edad que por ahí se torna un poco crítica en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a los cuidados y a las cosas que uno ha hecho mal durante todo ese tiempo. Pero bueno, también podemos ver situaciones en edades anteriores. Sí. Y situaciones reparables, por otro lado, ¿no? Porque, digo, la medicina cardiológica, como hablábamos antes de salir al aire, ha avanzado de manera sustancial. Sí, la gran mayoría de los problemas cardiológicos tienen su solución. A veces uno lo puede mirar desde el punto de vista de decir, bueno, uy, qué macana tengo este problema, pero la parte buena es que eso generalmente tiene solución, a veces no se cura, pero se controla y puede hacer una vida relativamente normal. Bien. Con sus cuidados lógicos. ¿Cuáles son por ahí los factores predeterminantes para tener una situación cardiológica, un evento? Bueno, están los que se conocen factores de riesgo cardiovascular, que en esos, bueno, hay algunos que son modificables y otros que no. Bueno, la edad es uno de ellos, a partir de los 50 años. La hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto, el estrés, el sobrepeso, el sedentarismo y antecedentes familiares de haber tenido algún evento cardiológico antes de los 50 años. Eso tiene un peso particular. Bien. Pero generalmente son esos los famosos, y el tabaquismo, perdón, que me había olvidado que es un factor muy importante en el desarrollo de este tipo de enfermedades. ¿Por qué normalmente atamos el tabaquismo con la parte pulmonar y, digamos, ignoramos, claro, somos una máquina, ¿no? Somos un todo, pero ¿por qué sucede eso, que no le damos trascendencia a la hora de hablar de las coronarias? Sí, es raro. El tabaquismo afecta en realidad todo el organismo. Es un factor de riesgo muy importante para desarrollar cualquier tipo de enfermedad, desde las cardiovasculares, las pulmonares, las oncológicas, o sea, todo. Es nuestro principal enemigo. Bien. Cuando hablas de los factores que recién citabas, tienen que ver con lo que decíamos, una historia por ahí de vida un poco desarreglada, ¿no? Desprolija. Ahora, ¿qué pasa al momento cuando te acontece la situación de salud y bueno, venís con toda esa carga, digamos? ¿Es revertible eso? Sí, obviamente. Hay, como yo te explicaba antes, factores de riesgo que no se curan, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, son enfermedades que no se curan, que crónicas, que se controlan. Bien. Pero controlándose hacen una vida normal. Pero hay algunos otros factores que son erradicables, como es el cigarrillo y como es el sedentarismo. O sea, uno deja de fumar y el riesgo empieza a bajar automáticamente. Comemos menos, bajamos de peso. Exactamente, uno empieza a comer mejor y el riesgo, y se empieza a mover y el riesgo también baja. O sea, eso depende exclusivamente de uno y de la voluntad. Entonces, es lo que yo siempre le digo a los pacientes. Si uno se diera cuenta lo que genera el ejercicio, no solamente en el corazón, sino en todo el organismo, no hay que ni explicárselo. ¿Qué nos genera, en lenguaje simple, movernos? Y genera, sobre todo, bienestar. Bienestar psíquico y físico. Libera un par de sustancias que se llaman endorfinas, que son hormonas de placer, que eso generan bienestar. Y combaten otro tipo de sustancias que serían tóxicas para el organismo, pero de una forma mucho menor. Bien. Pero sobre todo la liberación de endorfinas, que es lo que genera el bienestar y el placer de hacer una actividad. Si yo siempre le digo a los pacientes, ustedes ven a alguien que está corriendo bajo la lluvia en pleno julio, va a decir, bueno, este está loco, pero bueno, seguramente ese tiene una gran generación de endorfinas que hace que
le dé placer correr de esa manera y con el frío o con el calor, con lo que sea, ¿no? Bien, y eso ejercitando la actividad física, digamos, todos poseemos esa capacidad, nuestro organismo, digamos. Todos. El que diga que no puede caminar o no puede correr 20 cuadras es porque no lo está haciendo, sino es una cuestión de práctica. Claro. Después hay un montón de otros impedimentos osteoarticulares, de movilidad, que por ahí, bueno, eso viene aparejado con otra cosa, pero todos lo podemos hacer. Bien, pero siempre hay alternativas para moverse en función a la situación general de uno, quiero decir, ¿no? Exactamente, sí. O más leve, un gimnasio, una caminata, no correr. Hay un montón de alternativas para poder hacer, desde el gimnasio o solos. Hoy en día, en lo que es en la cardiología, yoga también tiene mucho de su valor, así que es una práctica que también uno aconseja a veces cuando hay un nivel de estrés importante, como para poder manejar esa situación. Las enfermedades cardiovasculares uno siempre ha escuchado desde la ignorancia, ¿no? O desde al pasar, o ahora que tenemos tanto acceso a Internet, es uno de los factores o de los índices mayores de mortalidad que se ofrece. ¿Eso cambió ahora? No, lamentablemente no, se sigue manteniendo. Las enfermedades cardiovasculares deben ser una de las que están casi en primera posición de todas, independientemente de lo que es lo oncológico y lo que es el trauma. Pero lamentablemente seguimos siendo la primera causa, una de las primeras causas de enfermedades. Lo cardiovascular significa no solamente lo cardiológico, sino lo que se conoce como ACV. Bien. Entonces, el ACV también entra dentro de ese fenómeno de enfermedades. ¿Qué es un ACV? ACV es el accidente cerebrovascular, que puede estar relacionado a una obstrucción de alguna arteria del cerebro o alguna ruptura de alguna arteria que produce un sangrado. ¿Eso es detectable? Prevenirlo es difícil. Lo que uno tiene que hacer es modificar los factores de riesgo que pueden llevarlo a eso. No tiene prevención eso. Tiene prevención modificando esos factores de riesgo, que es lo que hablábamos anteriormente. La hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, el sedentarismo, el cigarrillo, el estrés. Uno modificando eso tiene menor posibilidades de tener un accidente cerebrovascular. Ahora, una vez que ocurre el accidente cerebrovascular, ustedes generan una detección, digamos, del lugar donde se produce. Sí. Digamos, ¿qué pasaría si uno quisiera médicamente prevenir eso? Digamos, ¿se puede seguir una ruta, un control periódico para saber cómo están las arterias, cómo están, o es...? Hay ciertos estudios que uno puede realizar, pero siempre nos enfocamos en lo mismo, o sea, en tratar de visualizar si ese paciente tiene factores de riesgo y enfocarnos sobre eso. Bien. Después, si el que fuma tiene que tratar de dejar de fumar, el que no camina tiene que tratar de caminar o que tiene sobrepeso, pero siempre enfocarnos en eso, que es la causa que va a llevar a tener o un infarto del corazón o tener algún evento cardiovascular. Bien. Cuando nos referimos a las situaciones de corazón, puede haber diferentes patologías, claramente, ¿no? ¿Qué es lo más común, Víctor? Y es difícil de poder decir qué es lo más común. Hoy en día todo lo que es la patología coronaria tiene un rol muy importante. A medida que la expectativa de vida ha crecido o va creciendo. Antes un paciente a los 50 años era viejo, hoy a los 70 años sigue siendo joven. Entonces hay enfermedades que antes no se veían tanto, como es la insuficiencia cardíaca. Hoy en día, a partir de los 70 años, es una enfermedad que es bastante común, pero viene aparejada también con todo el resto de las situaciones, ¿no? O sea, no cualquiera va a tener por la edad solamente una insuficiencia cardíaca. Bien. Si no tiene factores de riesgo que lo han llevado para eso, no lo va a tener. Entonces, pero es variado, hay muchas enfermedades dentro de lo cardiológico. Sí, lo coronario o lo vascular, diríamos, porque no solamente es el corazón, sino las arterias periféricas, carótidas, las arterias de los miembros inferiores. La aorta también puede tener sus problemas y es un índice importante. Bien. Lo pregunto porque se ven situaciones cardiológicas en personas muy jóvenes, ¿no? Uno cuando está haciendo la fila para esperar al médico, ves un chico de 30 años que dicen, me colocaron un marcapasos. Digo, ¿eso es congénito, es una situación hereditaria? ¿Qué puede pasar en un corazón tan joven? Sí, hay situaciones particulares, ¿no? Claro. Hay excepciones, hay enfermedades que pueden presentarse desde muy joven, en chicos, pero no es lo habitual, no es lo común. Bien. Que alguien tenga un marcapaso a los 30 años no es lo más frecuente,
sucede y puede tener enfermedades congénitas que lo han llevado a ese problema. Pero obviamente que sí, no hay edad para el corazón. ¿Qué es un marcapasos? El marcapasos es un dispositivo que hace la función de mantener la frecuencia cardíaca en un valor determinado. Bien. Que el corazón no lo puede hacer. Bien. Que su sistema eléctrico se ha gastado, nosotros lo llamamos trastornos degenerativos, entonces empieza a tener un cortocircuito que por ahí bajan demasiado sus latidos y uno colocando ese dispositivo tiene un respaldo de saber que no le va a pasar. Lo regula. Exactamente. O sea, regula el funcionamiento del corazón. En parte sí, la parte eléctrica. Bien. Más que nada lo que hace es regular su sistema eléctrico. ¿Qué es la parte eléctrica? Sistema complejo, muy complejo, que puede generar un montón de dificultades. No solamente arritmias porque se acelera el corazón, sino también arritmias porque baja demasiado sus latidos. Ajá. El marcapasos lo que hace es tener un respaldo cuando sus latidos bajan demasiado. Bien. Hay otro tipo de dispositivos que pueden actuar como marcapasos, que son los cardiodefibriladores, pero ya es para una patología muy específica y para determinadas enfermedades. Bien. Y cuando hablas de parte eléctrica, quiere decir que hay otra parte. La parte circulatoria. Circulatoria, bien. Es como la casa, siempre digo lo mismo. O sea, por un lado van los cables con electricidad y por otro lado van los caños con agua. Entonces, bien. Se complementan, obviamente. Bien, bien, bien. Entonces, que a lo mejor en el marco de razonabilidad médica tuya te va a parecer una tontería mi pregunta, pero digamos, ¿hay una parte más preponderante que la otra, digamos, más difícil de atacar llegado el momento de la patología? Todo es complicado. Todo es complicado. Pero no. Los dos sistemas se complementan y son tan complejos uno como otros. Bien. Los dos. ¿Por qué ocurren las muertes súbitas? Bueno, la muerte súbita es un tema así complejo que generalmente produce mucho impacto cuando sucede en pacientes jóvenes. Uno ve en canchas de fútbol, en maratones, que es lo que más impacto genera, porque hay enfermedades, por ahí congénitas o cualquier tipo de otra enfermedad, que puede desarrollar lo que se conoce como muerte súbita. También puede suceder en pacientes mayores que tienen alguna enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca o cualquier patología que también puede generar la muerte súbita. Lo que más impacto genera son pacientes jóvenes, plenos de salud, que son deportistas y que eso le puede generar episodios de muerte súbita. Hay enfermedades determinantes que se dan más en pacientes jóvenes. Hay fenómenos que por ahí no tienen una alteración de su estructura del corazón, sino del sistema eléctrico, que ya es un poco más complejo, que pueden desarrollar arritmias y eso provocarle la muerte súbita. Pero la verdad que es muy impactante y complicado a la vez. Bien, pero no es un enigma para la medicina, digamos, tiene un porqué siempre. Siempre tiene una causa, claro. Siempre. O sea, lo que más se ve ahora, que por ahí hay mucha gente que corre, que hace mucha actividad física, y se murió tal persona en una maratón. La gran mayoría de las causas de muerte súbita o de complicaciones están relacionadas no solamente al esfuerzo, sino a la no adecuada preparación. Bien. A no tener los estudios pertinentes previamente. Qué importante esto que señalás, ¿no? Porque hay tantos muchachos que se dedican, chicas, sí. a correr y muchas veces no a lo mejor con los controles necesarios. Igualmente uno puede tener un control y puede tener una complicación. Porque, o porque no se hidratan bien, o si estamos viendo lo que son las ultramaratones o los ultra trail, son carreras muy largas que generan mucho desgaste, entonces no se alimentan en forma adecuada, no se hidratan en forma adecuada, y eso genera alteraciones que sí lo pueden llevar a la muerte, sin duda, claro. Sin tener ningún problema de su corazón. Puede pasar hasta con un superatleta. Exactamente, sí, y ha sucedido. Sí, claro, sí. Claro. Sí. Bueno, a la vuelta de la pausa me gustaría que abordes un poco más en detalle los factores estos que nos predisponen a tener problemitas en el corazón, ¿no? Uno de ellos las drogas, ¿no? El consumo, que lamentablemente está tan instalado en nosotros y que seguramente debe ser un gran enemigo para el corazón. Exactamente. Ya venimos.
siempre tus manos lavar para no enfermar. Y si al baño vas, y si estornudas, y si la basura sacas, o sea, Bobby paseas. Antes y después de comer, la canilla prende con cualquier jabón. Enjuágate y sécate bien. Para terminar, tienes que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. Funeraria Ralph. Despedir bien a quien se va es pensar en lo que queda. Funeraria Ralph. Muy bien, continuamos unos minutitos más con el doctor Víctor Hugo Roger, que es cardiólogo. Estábamos con los factores, la incidencia que tiene, digamos, ¿cómo actúa? Bueno, me decías el tabaquismo en general, supongo que todos los excesos en general, ¿no? Exactamente. Pero puntualmente en el corazón, los efectos de la droga, ¿cómo se manifiestan? Y hay, de acuerdo al tipo de droga, todas tienen una afectación no directa, pero a veces indirectamente también. La cocaína, por ahí, que es una de las drogas que más afección tiene, solamente no genera un impacto en la liberación de sustancias que aceleran el corazón, sino que a veces tienen una acción tóxica directa sobre las células del corazón. Bien. Sobre lo que se llama el miocardio. Ajá. Eso genera una dilatación del corazón que posteriormente lo llevan a una insuficiencia cardíaca con un riesgo muy alto de tener arritmias que son graves y pueden provocar la muerte súbita. Bien, bien. O sea que la cocaína es La cocaína es una de las sustancias, pero anfetaminas, todo lo que sean sustancias derivadas o que tengan un cierto parecido a la cocaína, son drogas de muy alto contenido tóxico para el corazón. Bien. Hacemos especial hincapié y relevancia en los factores que tenemos que cambiar, en la modalidad de vivir, digamos. Exactamente, modificar nuestro estilo de vida. Hay una sola cosa que es muy difícil, o tal vez se logre con ayuda psicológica, y es combatir el estrés, que es tan abstracto que no sabemos en realidad qué es, los médicos nos cuentan, pero digamos, ¿qué dificultad se plantea ahí, no? Sí, porque el estrés uno lo tiene asociado con las personas que tienen empresas o que tienen grandes negocios o responsabilidades. Y no una ama de casa tranquilamente puede estar muy estresada porque tiene el horario con los chicos, tiene que llegar a un lado, hacer los mandados, hacer la comida para su familia, tiene un montón de actividades que eso tranquilamente le puede producir estrés y en gran forma, no necesita ser un gran empresario para tener estrés. Todos de una u otra manera lo podemos tener. Así que bueno, eso es bastante difícil de poder combatirlo, no es tan fácil. ¿Estrés qué es? ¿Es una saturación mental? Exactamente, eso produce liberación de sustancias que se llaman adrenalina, noradrenalina, o sea, un montón de sustancias que generan que indirectamente pueda afectar en su tiempo a la parte vascular, ¿no? O sea, procurar bajar los decibeles. Sí, lo que uno siempre recomienda, tratar de por lo menos, si tiene sobrepeso, tratar de bajar de peso, tratar de comer en forma sana, que tenga poco contenido de sal,
poco contenido de grasas, movernos, sobre todo movernos. El hecho de caminar por lo menos 30 minutos diarios, eso es una buena terapia y la mejor droga que uno puede tomar. Beber agua. Tomar buena cantidad de agua y sobre todo en esta época de calor, que sobre todo para las personas mayores por ahí pierden bastante líquido y no se dan cuenta. Pero sobre todo evitar fumar, y si son hipertensos o son diabéticos, tratar de controlar su enfermedad, ¿no? Viste que siempre nosotros hablando desde la tribuna de la ignorancia, porque por eso llamamos a un especialista, ¿no? Hay diferentes voces que dicen sobre los síntomas de un dolor cardíaco. Algunos dicen que no se manifiesta de ninguna manera, otros que se te duerme un brazo, ardor en el pecho. ¿Cuál es la verdad? Se puede presentar de muchas maneras. Todo lo que dicen, y el corazón no duele, yo quiero que le pregunten a alguien que se ha infartado si no le duele el corazón. Duele. Sí. Lo más característico es el dolor, el famoso dolor en el pecho, que aprieta, que genera mucho disconfort, que se puede irradiar hacia los miembros superiores. Falta de aire. Falta de aire, puede sentir palpitaciones, o sea, eso es lo más común y lo más característico. Pero después tiene otras presentaciones que a veces no son con dolor, sino son con otros síntomas, que solamente puede ser la falta de aire o puede tener mareo, o sea, tiene diferentes formas de manifestarse. Lo clásico es el típico dolor, y es diferente en ciertas personas. La mujer tiene una manera diferente de manifestar su enfermedad coronaria. ¿Cómo? A veces no son tan sintomáticas como es el hombre, pero lo característico es eso, no es lo único. Bien, bien. O sea que puede venir enmascarado de diferentes maneras. Exactamente. Y pueden producir no dolor, simplemente falta de aire y hay que recurrir rápidamente. Exactamente, sí. ¿Y el accidente cerebrovascular avisa? A veces puede avisar, pero la mayoría de las veces no. Es un ataque, o sea, se llama así. Generalmente casi el 80% de los accidentes cerebrovasculares que se llaman isquémicos. Son porque se ha obstruido una arteria y eso no permite que llegue sangre a una parte del cerebro y genera su déficit. Un 20% de los ACV pueden ser hemorrágicos. Entonces, no tienen ningún síntoma previo. Realmente se manifiestan en forma súbita y pueden empezar a veces en forma solapada y otras veces en forma más brusca, ¿no? Claro. Pero no tienen Volvemos a lo mismo, ¿no? Eso se va a presentar en aquellos pacientes que tienen algún factor de riesgo para producir o alguna obstrucción de alguna arteria o que alguna arteria se rompa y eso genera el sangrado. Claro, porque he sabido de casos que se desvanecen directamente y tengo un amigo que hace muchos años le pasó que sintió que no podía mover su mano, su brazo y no podía hablar. Exactamente. Pero estaba consciente. Sí, no podía comunicar lo que le pasaba. Digo, ¿no? Pero es en forma súbita. O sea, él no tuvo nada previo. Claro. Ahí se está iniciando el proceso, ¿no? Bien. Hay enfermedades, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Esto es lo general, pero hay excepciones. Hay accidentes cerebrovasculares hemorrágicos que se presentan en pacientes jóvenes por ahí, que no tienen ningún factor de riesgo, que están sanos, que eso está producido por otra complicación, que pueden ser aneurismas o alguna alteración anatómica congénita que genera el sangrado, que eso es una patología complicada, grave y que a veces compromete seriamente la vida. Perdón. Bien. Desde el nacimiento no hay detección, digamos, de una probabilística, digamos, de enfermedades cardiológicas, ¿no? No. Uno puede nacer con alguna enfermedad. Hoy en día, con la ecografía que se puede hacer, bueno, uno puede detectar ciertas enfermedades, ya intraútero. Bien. Sobre todo algunas malformaciones congénitas, uno las puede detectar, sí, en forma intraútero. Bien. Lo último, ante una situación, es más complicado cuando nos toma solos un accidente cerebrovascular, porque cómo recurrimos, el teléfono es un lío. Pero ante una situación donde estemos acompañando a una persona que le pasa este evento, ¿qué es lo primero, además de llamar, digamos? ¿Hay que hacer algo? Lo más recomendable es siempre llamar a 107, que es... No se puede hacer nada, digamos, ahí. Y lo ideal siempre es la educación, por ejemplo, lo que es RCP. Sí. Ante un episodio serio, grave. Debería ser ley, ¿no? O sea, todos deberíamos... las escuelas y todos tener el compromiso de por ahí tener una cierta noción de lo que se llama reanimación. Claro.
porque eso sí que salva vidas. Es Eso sí muy salva. importante, muy importante. Hemos tenido casos acá en Pinamar, el ejemplo de un bombero de hace, Sí, claro. hace un año. Hemos tenido casos de hacer reanimación en lo que se llama extrahospitalario y el paciente llegar con vida, bueno, y eso es muy importante para la recuperación. Víctor, te agradezco muchísimo que hayas venido y te deseo muy felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias, Tito. Muy atento. Felicidades para ustedes. Gracias. Nos vemos en el próximo Quiero Preguntar.